debido a la proximidad de la celebración del Pentecostés, que estaremos recordando el próximo mes, fecha en que celebramos los cristianos el descenso del Espíritu Santo. Nosotros estamos por celebrar precisamente el descenso del Espíritu Santo que ocurrió en Pentecostés, una celebración religiosa judía. Pero en esa ocasión, el Espíritu de Dios vino a quedarse para guiarnos, para fortalecernos, para sostenernos. Así que a partir de ahora vamos a tratar de que todos los mensajes y enseñanzas que nosotros impartamos sea algo relacionado con el Espíritu Santo, más precisamente con el bautismo en el Espíritu Santo o la llenura del Espíritu en la vida del creyente. Generalmente no somos conscientes de lo que ocurre en un cristiano antes y después de la llenura o bautismo en el Espíritu Santo. Muchos cristianos no son muy conscientes y por ahí han escuchado tal vez que el único propósito del bautismo o llenura del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Y eso es solamente la evidencia inicial. Pero para muchos no pasa de ser eso. Un momento de emoción, un momento de gozo que dura un tiempo, pero hay una infinidad de cosas que produce la llenura del Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Es revolucionaria la vida de un cristiano después de estar lleno del poder del Espíritu Santo. Nos transformamos en nuevos padres, nuevos hijos, nuevos cristianos. Ya hubo un cambio extraordinario el día que nacimos de nuevo espiritualmente. Sabemos que la mayoría sabe lo que es el nuevo nacimiento espiritual, pero tal vez alguno que está mirando por internet nunca escuchó eso. Y yo quiero decirle muy brevemente que no es lo mismo saber la historia de Jesús que invitarlo a vivir en el corazón, recibiéndolo como Salvador, como Señor, confesándole arrepentido todos nuestros pecados y tomando la decisión de seguirlo fielmente toda la vida. Indudablemente que eso produce un cambio radical. Y según la palabra de Dios, en ese momento recibimos la salvación del alma, la vida eterna, estamos listos para ir al cielo. Gloria a Dios por eso. Pero todavía somos débiles, porque en ese momento el Espíritu Santo vino a morar, a vivir dentro de nosotros, que la Biblia lo llama el sello del Espíritu Santo, como una marca que ahora somos propiedad de Dios. Y muchos cristianos dejan pasar el tiempo por desconocimiento, porque no se sienten dignos según algunos de ellos, porque esto no es para mí, y siguen luchando con sus limitaciones, sus debilidades, sus luchas internas, y la vida no cambia por más buenas intenciones que tengamos. Necesitamos el poder, la unción, la llenura, la plenitud del Espíritu Santo para que nuestra vida cristiana sea revolucionada. Y yo quiero decirte, si ya han pasado varios años desde que naciste de nuevo, no te conformes, porque el enemigo a veces nos hace tener un espíritu de conformismo. Y bueno, si ya sos salvo, ¿qué más? Pero corremos el riesgo que debido a nuestra limitación y a nuestra debilidad podemos hasta abandonar el camino del Señor. ¿Cuántos cristianos han dejado de seguir a Cristo porque luchan en sus propias fuerzas? Por eso hoy comprobaremos en la palabra de Dios un antes y un después en la vida del apóstol Pedro, de todos los apóstoles y de muchos cristianos. Ese es el título del mensaje, un antes y un después. Y vamos a ver en primer lugar, antes de ser llenos del Espíritu Santo, ¿qué pasaba con Pedro, con los otros apóstoles y con todos los cristianos
que seguramente nos vamos a identificar con ellos antes de la llenura o bautismo del Espíritu Santo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 30 al 35, reitero, Mateo 26, versículos 30 al 35, dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Se trata de la última cena, cuando Jesús celebró la Pascua y luego instituyó la Santa Cena. Cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. El Señor siempre le aclaró que él iba a morir, pero que iba a resucitar. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Qué tremendas palabras, qué buena intención. Y si yo preguntara esta mañana, ¿qué diríamos nosotros? Seguro que a coro diríamos: yo, Señor, no te voy a fallar nunca, como lo hizo Pedro. Verso 34, Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Buenas intenciones, un gran propósito. Jesús les dice que todos se escandalizarían, se avergonzarían de él, que lo negarían, que lo dejarían solo. Y Pedro, aparentemente que era un sanguíneo, salta y él responde que aunque todos se escandalicen de Jesús, él nunca caería en eso. Y nosotros, si nos preguntaran: ¿negarías a Jesús cuando estás en la universidad frente a los profesores, algunos ateos, incrédulos, escépticos, o en el colegio, o en la calle, o frente a familiares, o en la sociedad en general? ¿Cuántos cristianos a veces disimulan que son seguidores de Cristo? ¿Por qué? Por miedo, por vergüenza, porque no tienen fuerza, que aunque tengan buenas intenciones, les falta el poder y la unción del Espíritu para que ahí nomás comience a dar testimonio. Lo que le pasaba a ellos nos pasa también a nosotros, o nos pasaba si todavía no hemos recibido la llenura o plenitud del Espíritu. Jesús le asegura que esa noche, antes que el gallo cante, Pedro lo negará 3 veces. ¡Qué tremendo! Jesús sabe de antemano todo lo que nosotros vamos a hacer, lo que vamos a decir y lo que vamos a actuar. Jesús sigue sabiendo lo que vas a hacer mañana. Mañana a la mañana, mañana a la tarde, mañana a la noche. Y a veces nos previene, pero tal vez nosotros estamos distraídos y no escuchamos su voz. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y nadie las arrebatará de mi mano. Así que Jesús se manifiesta y quiere hablarnos. Y Pedro le asegura que aunque le sea necesario morir con Jesús, no lo negará. Y yo creo que Pedro estaba siendo honesto, sincero. Si a vos o a mí nos preguntaran, seguro que diríamos lo mismo. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pero la Biblia tiene una recomendación: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es mejor que nosotros no nos sintamos tan seguros de nuestra fidelidad. Es mejor que el que piensa estar firme tengamos cuidado de no caer. Pero necesitamos básicamente la llenura, la plenitud del poder del Espíritu Santo. En este pasaje vemos las buenas intenciones de sus discípulos, las buenas intenciones. Pero veremos que las buenas intenciones no son suficientes. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Quizás pasó muchos años desde que te convertiste al Señor. Y quizás dijiste: bueno, yo no me aparté, ya no me pienso apartar. No asegures tanto, porque he conocido a creyentes de muchos años
que después de muchos años dejan el camino del Señor. Lo que en un principio tenían la noble y fiel decisión de seguir, ha ido menguando, ha ido menguando. ¿Por qué? Sencillamente porque nadie puede seguir a Cristo sin el poder del Espíritu Santo. Nuestra naturaleza humana es frágil, es vulnerable, es débil. Necesitamos no solo que el Espíritu haga la presencia o el sello, sino que nos llene, que nos sostenga, que nos dé fuerza para enfrentar los problemas que hay en todas partes, en el hogar, en el trabajo, en la sociedad. Así que, mi querido hermano, este es un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza, pero no entremos en una actitud de conformismo, sino que necesitamos desesperadamente la llenura o plenitud del Espíritu Santo. Avanzando con la vida de los apóstoles y especialmente de Pedro, en el capítulo 26 de Mateo 26, versículos 69 al 75, Mateo 26, 69 al 75 dice que Pedro estaba sentado fuera en el patio. Jesús ya había sido tomado preso y él estaba afuera. Y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él negó delante de todos diciendo, no sé lo que me dices. Saliendo él a la puerta, lo vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco a ese hombre. Increíble, increíble. No estamos censurando al apóstol Pedro, porque muchos de nosotros, si hubiésemos estado en su lugar, probablemente hubiésemos hecho lo mismo. El verso 73 dice, un poco después acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, no conozco a Jesús, ¿de qué me estás hablando? Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le habían dicho, antes que el gallo cante o que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Yo quiero preguntarte, ¿no lloraste alguna vez después de haber fallado al Señor? De haber hecho algo que sin querer hiciste, pensaste, o fuiste a algún lugar, o cometiste algún desliz, o cometiste algún pecado. Qué bueno es llorar cuando uno reconoce la falta. Y no estamos censurando a Pedro porque tiene esta virtud de reconocer su falta y de llorar amargamente. Y seguramente, después lo vemos en la Biblia, cómo Dios restituye el ministerio de Pedro. No lo censuró ni lo descartó. Si cometiste faltas en tu vida, si pecaste en mayor o menor grado, yo quiero tenerte una palabra de esperanza. Todavía Jesús no te descartó. El Señor te sigue amando, te sigue esperando. Está dispuesto a ayudarte, a levantarte, a perdonarte. Está dispuesto a sostenerte para que seas la persona que Él quiere que seas. Y comprende que no tenés fuerza, pero Él te va a dar fuerza en el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios, que el Señor no nos descarta fácilmente. Pedro quería estar cerca del Señor, pero no quería identificarse con Él por miedo a que Él también quedara preso. Pedro niega 3 veces conocer a Jesús, niega con juramento, maldecía y juraba que no conocía al Señor. Jesús lo sabía de antemano y por eso le pidió que velara y orara para no caer en esa tentación. Y el Señor nos pregunta en esta mañana, a cada uno de nosotros, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cuánto tiempo invertís en el cuarto secreto de la oración? El Señor dijo, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. He hablado con hermanos o hermanas sinceras que me dicen, pastor,
Apenas si estoy haciendo una oración ligera, así como un mensaje de WhatsApp. Señor, encomiendo en tus manos este día. Amén. Hermanos, tu tiempo de oración y tu calidad de oración hace que tu vida sea diferente. No tengo tiempo. Tenemos que hacernos el tiempo. ¿Por qué? Porque se va más lejos de rodillas que caminando. Hermanos, ¿cuántas puertas hoy están cerradas? Puertas de trabajo, puertas de oportunidades, puertas de estudio. Y algunos me dicen, se me cerraron todas las puertas. ¿Estás orando? Y sí, también oro. Y yo soy más puntilloso y le digo, ¿cuánto tiempo oras por día? Bueno, no le voy a mentir, pastor. Oro 5 minutos. Si vos almorzaras lo que podrías comer en 5 minutos, no, para el almuerzo me tomo mi tiempo. ¿Sabías que para tu tiempo devocional, donde tenés que orar, que es la respiración espiritual del cristiano, y donde meditas y permitís que el Espíritu Santo te hable a través de su inspirada palabra, ¿sabía que ese es el alimento y la oración es la respiración espiritual? Bueno, no, las cosas no van a cambiar a menos que dediquemos tiempo a orar intencionalmente, a hacernos el tiempo. No quiero ser grosero, pero ¿cuántas veces podemos invertir mucho tiempo en televisión, en internet, pero no tenemos tiempo para el cuarto secreto de oración? Hermanos, en la oración y en la perseverancia en estudiar la palabra hace la gran diferencia. Y para ser lleno del poder del Espíritu Santo no podemos esperar que otros oren por nosotros. Soy yo el que tengo que clamar, llorar, gemir, suplicar. Un día le dijeron a los cristianos, si para eso hay que pedir. Y el Señor dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más dará el Señor, el Padre Celestial, el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Y yo te pregunto, ¿le estás pidiendo la llenura o le estás pidiendo por otras necesidades que son válidas? Pero yo creo que la prioridad de un cristiano, después de nacer de nuevo, después de recibir el perdón de sus pecados y la salvación de su alma, es la plenitud, la llenura, porque eso lo va a sostener. Eso va a sostener su matrimonio, va a sostener su familia, va a sostener su vida, va a sostener todo. Sin el poder del Espíritu Santo no podemos caminar, porque somos débiles. Así que no son suficientes las buenas intenciones, necesitamos la llenura. Podríamos seguir viendo el actuar, las debilidades, las falencias, no solo de Pedro, sino de todos los discípulos y apóstoles, pero me demandaría demasiado tiempo. Vamos a pasar al segundo punto, después de ser lleno del Espíritu. ¿Qué pasó después de ser lleno del Espíritu? Hechos 2, versículos 1 al 4 dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esa fue la gran experiencia de ser lleno del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Esos eran idiomas reales, eran para hacerle conocer las maravillas de Dios a gente que se había dado cita en esa oportunidad en Jerusalén. Y los discípulos no sabían hablar esos idiomas, pero el Espíritu Santo en esa ocasión le hizo hablar no en lenguas angelicales como sucedió en otras oportunidades, en la casa de Cornelio, en los Efesios, por ejemplo, sino en lenguas reales, idiomas que ellos no sabían hablar ni estudiaron, pero le empezaron a hablar las maravillas de Dios en otros idiomas. ¡Qué maravilla! Veamos qué ocurre con Pedro a partir de esa experiencia. Hasta ahora hemos visto un Pedro cobarde, un Pedro miedoso, un Pedro
que no se identificaba con Jesús, aunque tenía buenas intenciones. Hechos 2, versículos 12 y 13. Hechos 2, versículos 12 y 13. Y estaban todos atónitos, sorprendidos quiere decir, y perplejos, desconcertados quiere decir, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Esto decían la gente del público que habían venido cuando escucharon el ruido que había descendido y las llamas de fuego que se manifestaban sobre los apóstoles. Pero otros burlándose decían, están llenos de mosto. En otras palabras, están todos borrachos, están ebrios. No entendían, porque las cosas del Espíritu se deben discernir espiritualmente. Entonces, en el capítulo 2 de Hechos, avanzamos y vamos a los versículos 14 y 15. Hechos 2, versículos 14 y 15, dice que entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio y oigan mis palabras. Yo quiero que recuerdes al Pedro que lo negaba en el patio, donde estaban juzgando a Jesús. Hay algunas expresiones que yo destaqué en el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie, alzó la voz y les habló y les dijo, oigan mis palabras. ¿Notas el cambio? ¿Cuánto tiempo le llevó? Lo que experimentó en Pentecostés, no sé cuánto tiempo duró ese culto, pero le fue suficiente para que de un momento a otro la vida de él cambiara. Verso 15. Porque estos no están ebrios como ustedes suponen. ¡Qué autoridad! ¡Qué firmeza! ¡Qué decisión! Y uno dice, pero tan rápido ocurren los cambios. Sí, cuando el Espíritu Santo llena tu vida, de un día para otro, tu esposa te va a desconocer, o tu esposo te va a desconocer, o tus hijos te van a desconocer. Porque a veces pensamos que el poder del Espíritu Santo es solamente para dar testimonio de Jesús, y ciertamente que eso es lo básico, pero el poder del Espíritu Santo te va a hacer un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor padre, un mejor abuelo, un mejor nieto, un mejor cristiano, un mejor obrero. Todo va a cambiar en tu familia, y la gente va a decir, ¿con qué psicólogos se hicieron asistir? Veo que hay cambio, hay armonía en el hogar. Ustedes que vivían riñendo, confrontándose y peleándose, de buenas a primera hay paz. ¿Qué pasó? ¿Quién les atendió? ¿Qué receta recibieron? Y le vas a decir, no hay tal receta. Ahora el Espíritu de Dios ha venido a llenar mi mente, mi corazón, mi espíritu, mi alma, porque la llenura es el control del Espíritu sobre nuestra flaqueza, para que seamos nuevas personas, con poder para sobreponernos a todos los embates de la vida. Hermanos, necesitamos la llenura, el poder, la plenitud del Espíritu. ¿Se escucha todavía, hermanos? Gloria a Dios. En este mismo capítulo, Hechos 2, 22 al 24, dicen, varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes, y con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de malvados, crucificándolos. Otra versión dice por manos de inicuos. ¿Qué son los inicuos? Malvados. Y ese lo está diciendo en la cara, como decimos, los está confrontando. Al Pedro cobarde, al Pedro temeroso, que mentía porque no quería identificarse con Jesús, se pone en pie y dice, ustedes lo mataron, ustedes son culpables, ustedes hicieron lo que hicieron. ¿Qué pasó con Pedro? El poder del Espíritu Santo entró en la vida de Pedro y lo revolucionó. Te pregunto, ¿te gustaría que en tu vida ocurriera lo mismo? Yo levanto mis dos manos. Yo necesito
Necesito cada día que el poder de Dios me esté llenando. El verso 24 dice, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hermanos, quiero decir algo. Hay algunos hermanos que recibieron el bautismo del Espíritu Santo hace 20 años, 30, 40, 50 años. Y bueno, entra un espíritu de conformismo y dice, bueno, yo ya lo recibí, yo hablé en lengua, noté el cambio, pero al pasar el tiempo, ¿qué pasó? Seguís con el fuego, seguís con la fuerza, seguís con la unción, seguís con el poder dentro tuyo. Hermano, el poder del Espíritu Santo tiene que ser renovado continuamente. Y no es que vamos a recibir nuevos bautismos del Espíritu. Somos bautizados una sola vez, somos llenados, pero la llenura tiene que repetirse todos los días. Y a menos que lo busquemos con toda intensidad, con toda intencionalidad, eso no va a ocurrir. Pero tenemos que buscarlo. Los versículos 38 al 40, finalizando su mensaje, quiero recomendarte que lo leas todo en tu casa, porque es muy extenso el mensaje de Pedro. Estoy seguro que él no lo preparó en su cuarto, en su escritorio, ni usó la homilética ni la hermenéutica. Digamos entre nosotros, él lo improvisó, pero con el poder y la unción del Espíritu Santo. Causó más efecto que un programa elaborado en el escritorio. El versículo 38, casi finalizando, dice, Pedro les dijo, arrepiéntanse. Mirá el valor con que le habló. Y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don o regalo del Espíritu Santo. Verso 39, porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, geográficamente o espiritualmente alejados de Dios, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. No tenía temor de decir y declarar lo que era la sociedad de aquellos días. Nos preguntamos, ¿nuestra sociedad actual estará mejor o estará en la misma condición o peor que en aquella época? Hermanos, yo creo que estamos entendiendo un antes y un después. Hermanos queridos, yo quiero decirte con amor y todo respeto, quizás en tu vida está faltando un antes y un después. Tal vez llegaste con un antes, pero quizás hoy el Señor quiere marcarte un hito en tu historia personal y hacer que sea un después. A partir de hoy, empezar intensamente. Voy a buscarlo mucho para que sea llenado. Hoy lo puedes recibir, porque la promesa de la llenura del Espíritu Santo es para todos aquellos que recibieron a Cristo en su corazón, no para aquellos que creen en la historia de Él, sino que lo recibieron como Salvador y Señor, le confesaron arrepentidos sus pecados. En ese momento el Espíritu Santo ya vino a vivir en ellos y es un sello como propiedad de Dios, pero eso no es la llenura, eso es la presencia, pero la llenura necesitamos para que nos dé fuerza. Quiero concluir, nos preguntamos, ¿habrá dado resultado el mensaje de Pedro? ¿No se habrán ofendido toda esa gente? Porque hoy hay que predicar con cuidado, cosa que la gente no se ofenda y se nos vaya. ¿Habrá dado resultado? Porque él les confrontó y le dijo, arrepiéntanse, arrepiéntanse, confiesen sus pecados a Dios y bautícense, sin rodeo. En Hechos 2:41, vemos los resultados que produjo ese mensaje pronunciado en el poder y la unción del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra, la palabra de Pedro, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ese Pedro cobarde, antes, ahora ese Pedro valiente, con un solo mensaje hizo que 3,000 personas terminaran bautizándose. Hermanos, no podemos avanzar en la vida personal, ni ministerial, ni matrimonial, ni familiar, ni nada, sin estar llenos de la unción, el poder del Espíritu Santo. No podemos. Es la segunda gran experiencia después del nuevo nacimiento.
Indudablemente hay un antes y un después del bautismo y llenura del Espíritu Santo. Por eso nosotros queremos motivarles que hoy mismo, que usemos un poco de tiempo y empecemos a decir, Señor, si hay algo en mi vida que lo impide, yo hoy quiero renunciar, quiero pedirte perdón, pero yo no quiero volver a casa como vine. Y a partir de hoy, que nos llegue el Pentecostés, no que recibamos el bautismo, el llenura en Pentecostés, sino que ya lo recibamos antes, porque el Señor es el mismo, el bautizador está acá en medio nuestro, se llama Jesucristo. Juan el Bautista dijo, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y quiero darte una buena nueva, Él vino hoy a bautizarte con el Espíritu Santo, a llenarte con el poder del Espíritu Santo, y Él está aquí. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que Jesús nos está hablando.